Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por esta oportunidad tan hermosa que nos concede de estar unánimes, juntos y en armonía. Amén. Bueno, reciban un saludo muy especial de los hermanos en Ciudad Jardín. Hay unas ovejitas que nos acompañan en esta tarde, hermano Daniel, hermana Julie, hermano Javier. También está por ahí mi esposa, mi hija. Y bueno, contentos de poder estar en este lugar dándole culto al Señor. Amén. Salude al que está al lado, dígale: hermano, me gozo también de verlo. Si es un hermano nuevo, un amigo, hágalo sentir como en la casa de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay una persona que viene por primera vez, le damos la bienvenida y nos gozamos que esté en este lugar. Gloria a Dios. Bien, mis amados, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a abrir la escritura en Mateo capítulo 27. Gloria al Señor. Mateo capítulo 27. Y vamos a leer desde el versículo 38 en adelante, gloria a Dios, hasta el versículo 53. Lo vamos a leer rápido para bendición de nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera antifonal, dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los tomé fuera de base, ¿verdad? De nuevo el 39. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Dando gloria a Dios, se pueden sentar. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de esta palabra. Quiero hablar bajo el tema: el lenguaje de la cruz. El lenguaje de la cruz. Cuando pensamos en Jesús, ¿cuál es la primera imagen que llega a nuestra mente? La cruz. Jesús en la cruz. Amén. ¿Junto a qué o a quiénes? Bueno, lo vemos frente a los dos ladrones. ¿En qué lugar? En el Gólgota. Lo más probable es que cuando piensas en Jesús venga a tu imagen, la imagen del Señor Jesucristo azotado, torturado, con una corona de espinas, pero sobre todo clavado en la cruz. Y es muy interesante y quizás curioso para algunos analizar el por qué tenemos esa imagen de Jesús y no la de un rey de justicia sentado en su trono, gobernando sobre todo lo que fue creado por él y para él.
Amén. ¿Por qué será que cuando pensamos en Jesús no lo miramos como el grande que es? Amén. El que vino a ganarnos, a alcanzarnos para el reino, parado frente a multitudes enseñando la verdad. ¿Y por qué si llega esa imagen? ¿Por qué no tenemos la imagen de Jesús como la del buen pastor, guiándonos a pastos verdes y aguas de reposo, sino la de un Cristo agonizante, un Cristo que pareciera necesitar nuestra ayuda y no nosotros la de Él? Hay un problema cuando no entendemos el porqué de esta imagen en nuestras mentes. Por eso hoy hablaremos el lenguaje que hay implícito en la cruz, porque más que interesante y más que curioso, hay que darnos cuenta que detrás de toda esa imagen hay un propósito de parte del Señor. Cuando hablamos de Jesucristo, es importante entender que Él es el Salvador de nuestras almas, amén. Pero si lo vemos en la cruz como un derrotado, pues estaremos distorsionando el lenguaje que está plasmado o implícito en la cruz. Entonces, en este momento podemos pensar muchas razones del por qué no se dio a conocer la imagen de Jesús como un rey o como la imagen de un gobernador o por lo menos como uno de los apóstoles o profetas del pasado, ¿verdad? Y por qué sí, de generación en generación se ha representado un Jesucristo crucificado, incluso que algunos tienen un Jesús caído, moribundo y agonizante. La Biblia es clara y debemos entender que esto no ha sido simplemente el querer de un hombre o una casualidad de la historia. La Biblia dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y pienso yo que más que un capricho del hombre o una casualidad o tradición del hombre, el Señor quiso que la imagen de la pasión o padecimiento de Cristo quedara plasmada junto a esa cruz y que esa imagen fuera transferida de siglo en siglo después de su muerte a cada hombre y a cada mujer de esta tierra para que le recordáramos. Pero ¿qué nos quiso? O mejor, ¿qué nos quiere recordar o enseñar el Padre a través del momento más difícil de su Hijo, el Señor Jesucristo, en esta tierra? Porque en nuestra vida hemos tenido momentos duros, momentos difíciles que nadie quiere recordar, pero están presentes en nuestra memoria. Algunos hemos sufrido pérdidas de familiares, en accidentes, en tragedias, momentos dolorosos, y vuelvo y digo, nadie los quiere recordar. Fracasos financieros, quiebras económicas donde hay que empezar de cero y nadie quiere recordar eso. Momentos de enfermedad, momentos de dolor, amén. Quizás algunos estuvieron a punto de morir y nadie quiere retroceder la película para recordar eso. O momentos de un fracaso sentimental, que estaba a punto quizás alguien de casarse ya con el traje comprado y por alguna razón no se dieron las cosas y fue un fracaso y nadie quiere recordar esa historia y nadie quiere contarla. Hay momentos difíciles en nuestra vida que no queremos traer a nuestra memoria. Momentos de crisis en el hogar, en la familia, donde pudo existir una separación o alguno de los seres más amados se fue para nunca volver. También hemos podido experimentar momentos de fracaso espiritual donde negamos al Señor, donde le fallamos y perdimos la unción que teníamos. Todos, pienso yo, en la vida tenemos momentos difíciles, días oscuros, días negros, momentos donde nadie quiere tomar una foto para recordarla y publicarla en Facebook. Uno siempre publica las cosas buenas, las noticias buenas, las victorias, los triunfos, ¿verdad? Pero ¿qué misterio es este? O mejor, ¿qué gran enseñanza es esta? ¿Por qué el Padre Celestial permitió que el momento más difícil, donde su Hijo recibió todo el pecado del mundo, donde Jesucristo se hizo abominación, quedara no solo registrado en la historia, sino grabado en la mente de los hombres con la imagen de la cruz? Amén. Hoy en día se ha llegado al punto que colocamos una cruz y enseguida todas la asociamos con
el Salvador del mundo. ¿Y por qué esto? Bueno, porque en sí mismo o en sí misma la cruz tiene un lenguaje o un mensaje. Por eso hoy vamos a hablar del lenguaje de la cruz, del por qué el Padre permitió que esa imagen del momento más difícil con su Hijo se transfiriera de siglo en siglo hasta nosotros. Entonces vamos a analizar estos misterios y tratar de explicar el por qué la gente, aún después de tantos siglos, de tantos años, se sigue postrando para pedir con fe ante la imagen de un Cristo caído con una cruz encima. Amén. Y por qué incluso algunos cargan una imagen en su billetera o en sus escapularios como amuletos de suerte y siguen comprando imágenes para adorarlas imágenes de un Cristo crucificado. ¿Por qué es tan fuerte la influencia para algunos, o como dirían otros, la devoción, que hasta en el cuarto tienen imágenes de un Cristo crucificado? Hermanos y amigos, aunque en el tiempo antiguo la cruz era símbolo de maldición, pues morir en la cruz era igual que ser condenado a la silla eléctrica o ser condenado a la muerte, ¿verdad? Solo los realmente malos morían en ella. Morir en la cruz era símbolo de perversidad, pero hoy en día para nosotros los cristianos representa mucho más que un símbolo, porque hay un mensaje allí. Y si bien es cierto que algunos, no pocos, la han adoptado de una manera equivocada, al recordar la cruz en sus persignaciones o ritualismos, nosotros como cristianos evangélicos no tenemos tal práctica, ¿verdad? ¿Y por qué? Algunos se preguntarán, bueno, pero si también son cristianos, ¿por qué no se persignan? ¿O por qué no como se dice popularmente, se echa la cruz? Hay varias razones. Comencemos por remontarnos a los orígenes de la era cristiana, de modo que conozcamos la verdad histórica. Muchas personas no creen en la existencia de Dios. Muchas personas incluso creen que Jesús fue un mito o alguien que nació en un pesebre rodeado de paja, animalitos y dos personajes con aureola mientras una estrella cruzaba el firmamento. Esa es su creencia y bueno, lo respetamos, pero más allá hay una verdad bíblica que hay que predicar. Amén. Jesucristo fue una realidad y fue más que un cuento y más que un invento y más que una leyenda. Él es el Salvador del mundo y vino a esta tierra con un propósito: salvar nuestras almas. Muchos no cristianos, budistas, musulmanes, hindúes reconocen la existencia de este niño que nació en Belén como un gran maestro, como un maestro ascendido, y así una serie de títulos poniendo a Jesús en la categoría de sus líderes: Mahoma, Krishna, Buda, etc. Pero ¿qué diferencia a este Jesús de los demás? Es sencillo: Jesucristo cambió la historia de la humanidad, dividiéndola en un antes y un después de Él. La historia no está dividida en antes y después de Buda, o antes y después de Krishna, o antes y después de Mahoma, ¿no? La historia está dividida en antes y después de Cristo. Porque ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna volvieron de la muerte para luego reunirse con sus discípulos y después de estar con sus discípulos ascender a su trono en el cielo. La Biblia nos da claramente registros bíblicos de esta verdad y yo creo en esa verdad. Como también creo que Mahoma murió, como también creo que Buda murió, como también creo que Krishna murió y no volvieron ni volverán a resucitar. Jesucristo resucitó, amén, volvió a la vida. Y una vez que fue el tiempo, dejó esta tierra. Y entonces sus discípulos comenzaron a dar a conocer las enseñanzas que le fueron encomendadas. Y a este grupo se le llamó comúnmente la iglesia primitiva, pues fue conformada por personas que se iban aglutinando en torno a las enseñanzas de los discípulos de Jesús y así sucesivamente. Y esta iglesia primitiva vivía y practicaba las enseñanzas dadas a través de Jesús y sus discípulos. Y estamos entonces hablando de una época en la cual no existían ni sacerdotes o líderes cristianos. De hecho,
la cristiandad se vivía casi que en secreto en ese momento, ya que era perseguida. Para el Estado romano, la creciente cantidad de personas que aceptaban las enseñanzas de Jesús les producía temor, pues podían, según ellos, perder el control de sus súbditos. Por eso el Estado romano reunía a grupos de cristianos después de, empezar a perseguirlos, y los dejaba ser devorados vivos por leones hambrientos en presencia del público. De modo de entretener a su pueblo y asimismo de provocar temor, y con ello que el cristianismo se acabara. Pero a pesar de esto, dice la palabra en Hechos capítulo 11, mire esta maravillosa porción, Hechos capítulo 11, a pesar de la persecución, Hechos 11, 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Mientras el Estado romano los perseguía, el Señor usaba esa persecución para que el evangelio llegara a otras partes. Qué hermoso que la mano del Señor estaba con ellos. Amén. Luego dice el versículo 22: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud. Luego dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero ¿qué dice la religión? No, la religión miente, la religión inventa. Pero la verdad es que a la iglesia primitiva, a esos primeros seguidores de las enseñanzas de los discípulos, enseñanzas que habían recibido del Señor Jesús, se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Con todo esto, hermano, pues no había nada más que hacer sino seguir predicando la palabra del Señor. Y qué hermoso es que los verdaderos cristianos siempre se han destacado por predicar la palabra y por tener claro el mensaje de salvación. Hay toda una historia ya para el año 330 después de Cristo. Constantino, que por esa época gobernaba, trató, hermano, de arropar una gran cantidad de gente, infiltrando de una manera las costumbres paganas que traían los romanos y tratando de sincretizar el cristianismo, que para esa época ya estaba muy fuerte, con sus costumbres paganas. Y ahí, hermano, mucha gente cayó, mucha gente falló al Señor, vendieron sus principios y la iglesia se corrompió. Pero es ahí, en el año 330, que Constantino se fue a Bizancio, que es lo que hoy se conoce como Turquía, y transformó un poco y la llamó Constantinopla, manteniendo lealtad al sistema católico romano. Con el paso del tiempo se produjeron problemas en la iglesia católica romana, puesto que Roma dominaba el occidente y Constantino el oriente, y entonces vino una división. Constantinopla se transformó en la capital de la iglesia ortodoxa, y de este modo Roma y Constantinopla se convirtieron en enemigos mortales. Y en medio del catolicismo y todo lo que quería hacer Constantino y los otros emperadores, pues hermano, en medio quedó la iglesia, la iglesia genuina, y muchos de ellos tuvieron que irse prácticamente a la clandestinidad. Entonces yo le estoy mencionando todo esto porque la práctica
de la persignación no fue una práctica de los discípulos ni de los primeros cristianos, sino que fue una práctica que poco a poco vino desde el momento que se estableció la Iglesia Católica en el año 312 después de Cristo. ¿Por qué como cristiano no me persigno, no me hago la señal de la cruz? ¿Por qué no tenemos una cruz aquí en el templo, siendo este símbolo tan importante para la tradición cristiana? Bueno, primero expliquemos qué significa persignación. Persignar viene de una palabra que se llama, o del latín persignare, que significa por la señal. Es decir, hacer la señal de la cruz. Quien se persigna es porque hace la señal de la cruz. Y así cada uno de los que se persignan creen ser bendecidos por estar honrando a esta señal. Pero ¿por qué no me persigno? Primero, no me hago la señal de la cruz porque el objeto o el símbolo en sí mismo no es santo. La cruz en sí misma no es santa. Número dos, no me persigno porque la verdad es que la cruz no nos bendice. Quien nos bendice es el que murió en la cruz, el Señor Jesucristo, y a través de su sangre derramada recibo la salvación. ¿Por qué no me persigno? ¿Por qué no me hago la señal de la cruz? Porque si debo llevar una señal, la debo llevar en mi corazón y no en un bolsillo. Y esa señal que debo llevar es la señal del Espíritu Santo, el cual viene cuando le abro las puertas de mi corazón a Jesucristo y le reconozco como mi único y suficiente Salvador. Aleluya. ¿Hay alguien aquí que no se persigne? A todos se persignan. No nos persignamos. Amén. Por otra parte, número 4, la señal que se hace en la persignación no es una cruz normal. No es una cruz normal. Y si hay alguien aquí que se persigna, con todo el debido respeto, yo tengo que enseñar esta verdad. Amén. Se supone que debe ir desde la cabeza hasta ¿dónde? Hasta los pies, no. Hasta el ombligo, ¿no? Y luego tiene que subir ¿hasta dónde? Hasta el pecho, y luego de izquierda a derecha sobre sus hombros, lo cual nos forma prácticamente una señal invertida, una cruz invertida. Y eso sí es una señal, pero del anticristo, la segunda deidad satánica. Mire, hermano, sabemos que el apóstol Pedro dijo que él no era digno de morir como su maestro en una cruz, que si así lo hiciese, esta debería ser una cruz invertida, pues no se consideraba merecedor del privilegio de morir como su Señor Jesucristo. Y efectivamente así murió Pedro. De este modo la cruz invertida pasó, católicamente hablando, a ser un símbolo de humildad del apóstol Pedro. Pero bueno, ya nosotros conocemos que en el satanismo, en la brujería, la señal invertida no tiene un símbolo de humildad, sino la señal del anticristo, la segunda deidad diabólica. Mire, estos datos los obtenemos. Claro, usted dirá, pero en la Biblia no dice eso. No, pero hay grandes historiadores que son muy reconocidos, es como Tertuliano y Orígenes, y estos sostienen que Pedro fue crucificado en Roma con su cabeza hacia abajo, como él mismo había deseado morir. Son relatos de la historia. Entonces mire qué delicado es esto. Y muchas personas tienen la señal de la cruz. Ellos dicen, yo tengo que persignarme para ser bendecido, pero no saben que están maldiciéndose a sí mismos, porque la cruz en sí misma no nos puede bendecir. Ahora, la Biblia es clarísima en donde dice, Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y quien se inclina delante de una cruz la está honrando. Amén. La está adorando. En fin, la Iglesia Católica posee un sinnúmero de imágenes a las cuales sus fieles se arrodillan y encienden velas y bueno, cumplen una serie de promesas. Todas estas imágenes
no nos conectan a Dios, todo lo contrario, nos alejan de Dios, nos apartan de Dios. Ahora, el Señor Jesús nunca nos enseñó a persignarnos y nunca dejó establecido en el Evangelio que debíamos estar recordando la cruz en señal de bendición. No, no es así. Al contrario, cuando nosotros recordamos la cruz, recordamos que eso fue el momento más difícil de nuestro amado Señor Jesús, y que si murió en la cruz fue porque el Señor permitió que así fuera, que se humillara hasta lo más sumo, hasta lo más profundo. Hay una palabra en Filipenses capítulo 2 que no podemos dejar de mencionar, porque eso nos da claridad. ¿Por qué Jesús murió en la cruz de la manera más vil que podía morir un hombre malo en ese momento? Mire, dice Filipenses 2, versículo 5: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo quiero que lean los 3 versículos siguientes, 9, 10 y 11 a una sola voz, todos. Amén, aleluya. Entonces mira, esto es muy importante. Si a Jesús le fue permitido morir en una cruz, es porque allí hay una enseñanza. Y si nosotros tenemos la imagen de Jesús en una cruz, es para recordar que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que descendió tan bajo que el Señor dijo: bueno, mi hijo ha sido tan obediente, ha sido tan amoroso para con el mundo, que ahora le exaltaré también hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo, pues ahora le voy a levantar hasta lo sumo. Y entonces le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando tú miras la imagen de la cruz, recuerdas el momento tan difícil que el Señor pasó, pero asimismo, ¿en dónde está ahora? Gracias a ese sacrificio, gracias a esa humillación, ¿en dónde está sentado ahora? Amén. Yo pienso que ahí hay que entender con claridad por qué la imagen de la cruz. Sin embargo, mucha gente hoy piensa que crucificándose es que agradan al Señor, o es que se hacen más santos, o flagelándose, o andando de rodillas por la calle y entrando a una sinagoga con 2 velas en las manos. Mira, no es nuestro sacrificio, ya el sacrificio fue dado. Ya no hay necesidad de que nos flagelemos, nos torturemos, nos agarremos a golpes para ser más santos. Ahora la santidad la adquirimos al rendirnos por completo al Señor, al que murió en la cruz. La cruz es un símbolo de muerte al pecado, no algo literal, es un símbolo que habla por sí mismo. Y nuestra protección no es la cruz. Hay gente que pone cruces en sus casas pretendiendo que el diablo no entre, pues el diablo ya está dentro. Amén. Es más, algunos toman por referencia películas de terror, El Exorcista y qué sé yo, y hay un sacerdote con una cruz, pensando que el diablo le teme a la cruz.
Pues el diablo no le teme a la cruz, el diablo le teme al que murió en la cruz. Y los demonios no son echados por la cruz, sino por el nombre de Jesús, en el cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Qué bueno. Al Señor sea la gloria. Mira, si tú entiendes el lenguaje de la cruz, entonces será de bendición. Pero de lo contrario, si tienes un mensaje distorsionado de la cruz, esa misma cruz se convertirá en una maldición para tu vida. No, la cruz no quedó para que nos persignemos o para que a través de ella echemos demonios. No. Dios llama y habla de muchas maneras. Por eso creo firmemente que no en vano el Padre Celestial permite que recordemos a su Hijo clavado en la cruz. ¿Para qué? Para que entendamos todo un mensaje de humildad, todo un mensaje de comunión, todo un mensaje de relación con nuestro Creador. ¿Cuál es el lenguaje de la cruz? La cruz me habla más de un estado espiritual que de una posición física. Una cruz, si lo vemos, se construye por dos maderos. Amén, dos maderos. Pero a la vez representa dos líneas, una horizontal y otra vertical. Pero vuelvo y digo, la cruz es más que una posición, es un estado espiritual. Miremos esto, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mira, el símbolo de la cruz nos recuerda o nos habla varias cosas: de mi relación vertical para con Dios y mi relación horizontal para con mi prójimo. Debo amar a Dios y ese amor sincero hacia Dios se manifestará para con mi prójimo. Amén. Aunque quiero que veamos más allá de esa interpretación del símbolo, quiero que veamos en esencia lo que el lenguaje de la cruz nos debe recordar. Primero, que tú puedes ser o que tú puedes estar verticalmente, pero asimismo que tú puedes ser o puedes estar horizontalmente. Mire, horizontalmente en geometría, física, geografía, ciencias relacionadas, un plano es horizontal si la gravedad aparente hace que una plomada cuelgue perpendicular al plano en ese punto, es decir, en español. Amén. No entendimos nada, ¿verdad? En general, algo que es horizontal puede ser dibujado de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En cambio, el plano vertical, la verticalidad es perpendicular a la horizontal. Amén, es paralela al horizonte terrestre. Simplemente, una vertical es de arriba a abajo o a la inversa, de abajo arriba. Y horizontal es de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Ahora, la cruz es formada por esas dos líneas, la vertical y la horizontal. ¿Por qué Dios permitió que esa imagen de la cruz y su Hijo Jesús fuera la más recordada por nosotros? Porque Él quiere que tengamos presente siempre que más que una posición frente a nosotros o un objeto o algo material, yo tengo, quiera o no, una posición espiritual. Tengo una posición personal, tengo una posición individual e intransferible frente a Dios, mi Creador. O yo estoy vertical con Dios o yo estoy horizontal con Dios. O yo estoy vertical con mi prójimo o yo estoy horizontal con mi prójimo. ¿Cómo nos ve el Señor? Porque aquí dice la palabra que daremos cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Estás vertical para con Dios? ¿Es esa tu posición espiritual? Porque quien está vertical está conectado con Dios, pero el horizontal está conectado con el mundo. El horizontal está conectado con las cosas de aquí abajo, el vertical está conectado con las cosas de arriba. Y el Señor dice que nosotros debemos buscar primeramente las cosas de arriba.
Amén. No las de la tierra. El horizontal, vuelvo y digo, está conectado con el mundo. Y el que se conecta con el mundo está muerto. El que se conecta con el mundo está separado de Dios. El Dios de este siglo, el diablo, quiere que todos los hombres sigan horizontales, que todos sigan carnales, que todos sigan muertos espiritualmente, y por eso moviliza su ejército para que estemos engañados y no podamos vivir verticalmente. Y sabes, si no puedes vivir ni entender el lenguaje de la cruz, pues te estarás perdiendo de la mayor bendición y el mayor regalo que Dios tiene para nosotros, que es poder tener comunión con cada uno de nosotros, sus hijos. Y ahí está nuestra lucha. El único que nos puede cambiar de una posición horizontal, de una desconexión total a una conexión vertical, es Dios. Él es el único camino que puede dar vida eterna. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Luego dice el versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Al Señor la gloria en esta tarde. Mira, cuando tú eres vertical, tu mirada apunta hacia Jesús. Cuando tú eres tu mirada es horizontal, está enfocada en las cosas terrenales. Tú no ves más, vives en la vanidad, vives del que dirán, vives de lo que digan tus amigos. Pero el vertical está enfocado en Dios. Y el vertical no anda mirando al lado a ver qué dicen o qué hacen o qué tienen o qué no tienen. El vertical se enfoca en Dios. El horizontal anda mirando la mujer del prójimo, anda codiciando el carro del vecino. El horizontal ve lo que está adelante y se desenfrena en el pecado. No así el vertical. El vertical oye la voz de Dios. El vertical busca cumplir con el propósito del Señor. El horizontal no oye la voz de Dios porque está sordo, porque está muerto. Pero el vertical sí oye la voz de Dios y obedece a la palabra de Dios. ¿Hay algún vertical aquí en esta tarde? Sí, amén. Algunos seré vertical o seré horizontal, eso de izquierda a derecha, arriba, abajo, no sé. Amén. Juan capítulo 12, versículo 44. Y cuidado con esto, que no estamos hablando de partidos políticos, izquierda, derecha, no. Esto es otra cosa. Gloria al Señor. Juan capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mire, el horizontal está en tinieblas, y aunque a veces ve, ni aún así puede creer, porque tiene una mente reprobada, no apta para entender las maravillas de Dios. El vertical es aquel que ha podido ver la luz de Cristo, y aunque no vea, cree, porque ve en la fe y cree. Amén. El horizontal no siente, el vertical siente y entiende. El horizontal no puede reaccionar frente a una palabra de Dios porque no oye y no siente, y todo esto porque está muerto espiritualmente, desconectado, no tiene relación con Dios. Mire, alguno dirá: pero esta predicación sí que es una locura. Me han dicho todo lo contrario a lo que yo hago y lo que me gusta hacer. Pero, mi querido, hay una palabra en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, maravillosa. Mira lo que dice 1 Corintios 1, 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
El lenguaje de la cruz que está implícito ahí tiene un poder especial. Tú y yo tenemos que discernirlo. Amén. ¿Por qué hasta hoy seguimos predicando del sacrificio de Jesús y de su crucifixión? Bueno, porque si alguno quiere ser su discípulo, debe tomar en serio el lenguaje de la cruz, porque así fue establecido por el Señor. No lo estableció Pedro, no lo estableció el gran apóstol Pablo, así lo estableció el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Mira, Juan capítulo 12, gloria al Señor. Juan capítulo 12. Dice: de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ahora, hay unos versículos bien importantes en Mateo capítulo 16. Ya vamos terminando en esta tarde. Mateo 16, verso 21. Gloria a Dios. Cuando esté en la cita, diga amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mire, hermano, esto es importante. Si tú lo único que quieres es ser salvo y nada más, perderás la salvación. Porque el Señor no se debe seguir tan solo por intereses propios, sino por amor. Y alguien me decía: pastor, por favor, explíqueme que yo no entiendo lo que dice aquí la escritura. Por favor, explíqueme, ¿cómo así que si yo amo la vida la voy a perder, y si la aborrezco entonces me voy a salvar? Y ahí el misterio que leímos aquí en Juan capítulo 12, versículo 25, que usted lo pudo leer un poquito rápido conmigo y no lo entendió. De hecho, yo no lo entendía. Mateo 12, 25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Cómo así? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, mis queridos hermanos, aquí lo que el Señor está dejando en claro es que uno no puede seguirle por interés, sino por amor. Si sigues al Señor por miedo al infierno, o porque realmente has entendido que Él es el camino, la verdad y la vida, ahí hay dos cosas muy diferentes. Amén. Hay gente que sigue al Señor por temor al infierno, pero el que ama su vida la perderá. En cambio, el que entrega su vida al Señor, el que dice: yo no voy a estar más conectado con el mundo, me voy a entregar al Señor, me voy a conectar con Dios. Que decide tomar su cruz cada día y seguir al Señor, ese es el que será salvo. Ese es el que será salvo. Las buenas intenciones de ser mejor no son suficientes. Hay una necesidad urgente de ser llenos de Dios. Y no se puede salir de la muerte espiritual con motivación humana. No se puede ser vertical sin poder de Dios. Sin Espíritu Santo no hay santidad. Sin Espíritu Santo no hay vida. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos para podernos reconciliar con el Padre nuevamente. Él es el dador de la vida. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Pero Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Acaso puede meterse de nuevo en el vientre de su madre? El Señor le dice:
Nicodemo, no es lo que tú estás pensando, te estoy hablando en un sentido espiritual. Tú tienes que morir al mundo para renacer en mí, para nacer en el Evangelio, para nacer del Espíritu. Qué hermoso es que aquí hay una congregación que ha nacido del Espíritu. El mandato es a que no nos quedemos callados. El mandato es a predicar esta gran verdad a toda criatura. Jesús el Cristo murió en una cruz para conectarnos al Padre, para darnos o restaurarnos la verticalidad, hermano, que habíamos perdido por el pecado. Romanos capítulo 3, verso 21. Gloria al Señor. Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué maravilloso. Yo soy de la fe de Jesús. Yo soy de los que creen en Jesús. Yo soy de los que creen que Jesucristo murió en la cruz con un propósito, para darme vida y vida en abundancia. Yo soy de los que cree que no por mis buenas acciones puedo tener verticalidad con el Padre. Yo soy de los que cree que su gracia me alcanzó. Siendo un vil pecador, Él se fijó sobre mí y tuvo misericordia. Romanos 6, 22 dice la Escritura: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi querido, la cruz me habla de su amor, me habla de la relación que debo tener con mi Padre. La cruz es más que un símbolo, es la escena que tengo presente siempre en mi mente, de redención, de perdón y de misericordia. Por eso te digo en esta tarde, haz que esa escena valga la pena en tu vida y sea más que un símbolo o una tradición. La cruz nos invita a vivir en comunión con Dios, pero también nos invita a vivir en comunión con nuestros semejantes. La pregunta es: ¿qué esperas para responder a ese lenguaje o a ese mensaje que Jesús nos dejó plasmado siglo tras siglo en esa cruz? Vamos a estar de pie en esta tarde. El tiempo es bien corto, gloria al Señor, pero quiero que hagamos una oración especial.